Amigo, solamente quiero que creer que Cristo aclares cómo existe. es que tú dijiste que Abraham se salvaba por las No, obras. espera, espera. Yo no Y dije yo eso, bro. abordé, escúchame, Mancho, yo no he dicho, es que yo yo no he dicho eso. abordé, yo Mancho, pero abordé, estás yo mintiendo porque yo no abordé, dije eso. O yo sea, mira, abordé, mira, tú mira, dices que yo tengo el yo abordé lo de Santiago y lo expliqué bien también. Yo creo que aquí hay alguien que tiene problemas auditivos, ¿ok? Tiene problemas, porque yo expliqué lo de Santiago también. dice el texto que Rafa fue justificada por oración, ¿no? Claro, claro que sí, Ok. Ah, entonces sí claro. creían en esto. Ah, Dice entonces, el texto espérame, 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 que espérame. Abraham había sido justificado. Ahora. A ver, léeme el 23, a ver qué dice. El 23 de Santiago, léelo. Dios. Léeme el Dice o 23. no dice el texto que, escucha, Sí, escucha, ahora escucha, léeme, escucha. léeme, amigo, léeme el Dice 23, el lee el texto, 23, lee el 23 de Santiago, léelo. A ver qué dice. me voy a apagar el micrófono y me bajo, bro. Escucha, Bueno, es que tú no como escuchas, bro. guste. Es Tú que no no has escuchas, bro. O escuchado tú. sea, Abraham era cristiano, escuchen, Abraham era cristiano y Ra sí Ujú. fue justificada por obras. Ah, o sea que solamente por las obras. A ver, fue Ahí dice, justificada solamente, fíjate, dice que fue justificada solamente por las obras. Entonces no necesitó a Cristo, ¿verdad? yo te pregunté Espera, a ver. que si el texto. No necesitó a Espera, espera, Cristo, espera, espera, ¿escucharon? espera, Espérate. espera, espera. Alejo, ¿Escucharon? Alejo, ¿Escucharon? ya. Que No él te dice bajes. que Rahab fue justificada por las obras solamente. Entonces, porque ahí dice eso el texto, ¿verdad? Mancho, Ahora, Exactamente, Mancho, bro, porque pero eso creían los Mancho. antiguos. Porque eso creían los déjenme antiguos, bro. hablar, no dejan hablar, mira, Eso, no dejan hablar. Tú estás diciendo, ¿verdad? Que entonces fue justificada por las obras ante Dios, Rahab. Si es justificada ante Dios, entonces no necesitó a Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que no? yo no he dicho eso, lo dijiste tú. No, Yo estoy ustedes son sosteniendo unos que los católicos antiguos romanos, creían. amigos, son Yo estoy católicos creyendo, romanos. yo A estoy ver, diciendo que a los ver. antiguos creían Para. no solamente en la fe. Alejo, para. Eso es lo que estoy diciendo. Para. Voy a hablar yo con Mancho. A ver, Mancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios lo bendiga, hermano. No me digan hermano, mira, esperen, no me falten al respeto. Ustedes que se salvan por las obras no son mis hermanos, ¿ok? Para mí, todo el que se salva por obras son unos puercos, ¿me entiendes? No me digan hermano. Mancho, primeramente no levantes, no levantes, Eric, no hay forma de hacer nada. Entonces, Yo me voy, no. Aquí no. Que te vaya bien. primero, Ese señor Alejo, ya me habían espérate. hablado Vamos al de él, texto. ya me habían hablado de él, y ese señor de cristiano no tiene absolutamente nada. Ah, pero Ya me tú habían dicho aceptaste, eso de tú él. estás aceptando que eres un puerco, porque si no te salvan por las obras. No, yo creo que es por fe. Yo creo que es si por tú fe, los si antiguos tú no. Yo creo, yo si creo. tú entonces no te debería Cierra el aplicar, micrófono. amigo. El tipo habla y A habla ver. y tú apagas el Sí, micrófono. entonces no ¿ok? te debería afectar, ¿ok? A ver, quiere hablar Bro, Julio. Aquí escucha, yo creo, no, yo te estoy no. diciendo, No, yo no quiero. Mira, va a hablar él conmigo. te estoy enseñando Déjalo. la cosmovisión Alejo, antigua. Déjalo. Parece que él tiene voy a, más educación. Deja que él hable conmigo. Mancho, ¿Ok? para empezar, a ver, Adelante. Mancho, tranquilo. A ver, quiero que hagan silencio los dos. Ya, por favor. Yo creo que esto es como un niño de primaria, de verdad. Para empezar, yo solo quiero que tengan una aclaración. Yo creo que todos aquí tenemos una Biblia, tenemos años de estudiarla. Yo creo que la Biblia está en clara para entenderlas, primeramente. Y yo creo que esto está muy fácil. No podemos nosotros, ok, me voy a poner del lugar del dispensionalista en el concepto de la fe, justamente lo que yo creo. Amén. Yo digo amén a eso. Yo no puedo querer decir que Abraham fue salvo solo por la fe en el concepto de que no hizo sacrificios y todo eso, porque obviamente Abraham obró. ¿Cuál es el punto de la gracia en el tiempo de Abraham con el tiempo de la gracia de nosotros? Recordemos nosotros que ellos necesitaban de hacer sacrificios expiatorios para el perdón de pecados expiatorios en la tipología del santuario, todo lo que representaba a Cristo completamente. Entonces, a diferencia de nosotros hoy en día, desde que empezó la era del cristianismo, empezando desde que Cristo pisó la tierra, tomando forma humana acá entre nosotros, el cual hizo el cumplimiento de todas las profecías completamente, hasta venir a morir en la cruz del Calvario. Todo eso se acabó. Hoy en día nosotros ya no vivimos en el concepto de las obras,
que se hacían antes, porque obviamente si Cristo vino de por qué hoy en día nosotros vamos a estar, vamos a, tiempo mejor porque se va a tardar y ya tengo ahí su no, reputación. no, es que no estamos hablando de reputación, No, Mancho. mira, es que tú No, quiero es que me que, demuestres, escúchame, quiero que mira, me demuestres, no, no, deja hablar pues también. ok, Quiero que me yo demuestres que solo una, Abraham, escúchame, quiero que me demuestres que Abraham hizo sacrificios expiatorios, por favor. Dale. ok, ok, claramente. Cuando vamos nosotros a Génesis, capítulo 22, justamente Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a hacer el sacrificio con su hijo Isaac completamente, ese sacrificio. Mira qué interesante, si el sacrificio, ahora, ¿cuál era la metodología o cuál era el No le des pensar? tantas vueltas, no le des tantas vueltas. Macho, me va a Muéstrame dejar, dónde hizo Mancho, expiación, por favor. mira, vamos a partir, Ve me vas a directo al dejar, punto, amigo. es que yo soy directo al punto, yo soy directo al punto. Si tú dices que Abraham no hizo un sacrificio expiatorio, la pregunta es, ¿por qué Muéstramelo. No, muéstramelo. No me das no, preguntas, es que no muéstramelo. es lo que, no es lo que, Muéstramelo. no es lo que Estoy tú pides. refutado, amigo. Muéstramelo. ¿Dónde hizo Mira, el sacrificio expiatorio, por favor? mira, Iba a expiar su hijo. A ver, ¿su hijo iba a expiar los pecados de Abraham? claramente que no. Ah, entonces, Ahora, ese es el y único entonces, sacrificio, ese es el único sacrificio que me está presentando. ahora la pregunta es, A ver, dame tiempo, espérate. dame tiempo No, mejor. no, no. Mira, Si ahora, quieres ponle tiempo, hermano Eri, para que ah, pueda desarrollar la idea, dame el digo, tiempo. ¿para qué? ¿Cuánto Déjamelo a mí. necesitas? A mí 3 minutos. Yo necesito 3 minutos nomás. No necesito tanto tiempo. Mira, Mancho está tan gravemente confundido en el contexto de lo que nosotros estamos hablando, porque él dice directamente, muéstrame dónde hizo el sacrificio. Primeramente parte de una falacia anacrónica, porque él está diciendo de que Abraham, y que yo estoy sustentando que Abraham, el sacrificio expiatorio estaba mediante su hijo Isaac, cosa que Dios lo corrió completamente, porque Abraham lo que obedeció completamente fue la voz con respecto a hacer el sacrificio. ¿Por qué se iba a hacer un sacrificio? A ver, qué curiosamente. Y curiosamente que después cuando tú lees en Génesis capítulo 22, ese sacrificio de Isaac es reemplazado por un cordero completamente, por una ovejita para que te lo ponga más entendido. ¿Por qué no siguió el sacrificio? ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué Abraham hizo el sacrificio expiatorio entonces con el cordero que Dios le proveyó? Justamente. Mira qué interesante. Entonces, Mancho va a tener el gran problema de decirme a mí, mira Josué, tú estás equivocado y tú me vas a tener que demostrar el por qué, la razón contextual sencilla del por qué Abraham completamente, escucha bien, por qué Abraham sacrificó al cordero y por qué lo iba a sacrificar si no había una razón expiatoria. ¿Dónde está la negación del acto expiatorio? En el sacrificio del cordero que Dios le proveyó. Porque todo cordero que era sacrificado era lo que representaba a la tipología del santuario desde que Dios lo estipuló en el Génesis, en la creación, después de que el hombre salió, cuando se sacrificó el primer cordero y se hicieron las pieles del cordero y fueron vestidas las personas que eran nuestros primeros dos padres, Adán y Eva. Ahora, ¿por qué esa razón? Yo quiero que tú me digas, tú me muestres, tú te centres y digas, mira Josué, tú estás equivocado. Y la razón del por qué Abraham mató el chivo, en este caso, el corderito, ¿por qué? ¿Por qué mató la ovejita? Explícame esa razón sencilla. Demuéstrame con la Biblia, llévame desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y dame la explicación del por qué Abraham mató ese cordero, esa ovejita, como tú lo quieras llamar, si no había una acción expiatoria. Adelante. Quiero que me lo expliques. Concéntrate en Génesis capítulo 22. Póngame mi tiempo. Esa es la carga de la prueba que tienes tú. Esa fue mi pregunta. ¿Dónde sacrificó para expiación? Ahí no dice que es un sacrificio expiatorio. Dice en Deuteronomio 5, dice, no con vuestros padres hice este pacto. ¿Ah? No, amigo. Micrófono. Los
sacrificios expiatorios son de la ley de Moisés. No me puedes mostrar un sacrificio expiatorio, ¿ah?, que ellos hayan hecho. En ninguna parte me lo vas a mostrar, amigo. Es la carga de la prueba que tú tienes, ¿ah? Ahora estás infiriendo que Abraham hizo sacrificio expiatorio porque no fue justificado por la fe. ¿Cuándo fue justificado por la fe? ¿No fue en Génesis 15:6? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Hizo sacrificio para que le fuera contado por justicia? ¿O solamente por creer? Eso es lo que dice Génesis 15:6. Te fuiste a Génesis 22:5. Amigo, no me puedes tú demostrar que Abraham hizo un sacrificio expiatorio. Esa es la carga de la prueba. Tú la tienes, la carga de la prueba. Si tú me dices de Israel, claro, ellos hacían sacrificios expiatorios. ¿Ah? Ese fue el mandato de Dios. Pero tú muéstrame que Abraham hizo un sacrificio expiatorio. Si él fue justificado en Génesis 15 y tú me lo estás llevando a Génesis 20, ¿cuántos? 32 años por ahí después fue justificado, o fue en Génesis 15:6. Está refutado, amigo. ¿Ves? No me lo puedes mostrar. Muestra un sacrificio expiatorio. Si ya había sido justificado. Esa justificación por obra es ante los hombres. Vosotros esperen aquí, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Bien? Así que tú sigues siendo católico, amigo. El catolicismo no ha salido de tu corazón. Sigue siendo católico. ¿Te acuerdas que tuviste un debate y en vez de defender lo que ahora creías, continuaste dando la razón al que te estaba refutando? Tú dijiste, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sigue siendo católico, amigo. A mí no me engañan. Tus argumentos son católicos. ¿Ves? Ay, Mancho. Regresa a Roma. Está en tu corazón, como los de Egipto. Ay, ¿Comprendes? Mancho. Apaga tu micrófono. Animalito, apaga tu micrófono. Porque yo no te interrumpí. Vuélveme a llamar así y verás lo que te hago. Animalito. Dale. De verte tengo. Ok, animalito. Ok, entonces es la carga de la prueba tuya, amigo. Tú tienes que demostrar que era expiatorio y que no había sido justificado todavía en Génesis 15:6. ¿Ah? Por la fe. Hay 3 versículos: Romanos 4:3, Gálatas 3:8 y 9 y Santiago 2:23. Adelante. Miren, qué fácil. Fácilmente. Nuevamente, Mancho, estás dando vueltas olímpicas. Como sabes que no tienes respuesta completamente, das vueltas olímpicas. Nuevamente te lo estamos diciendo. No estamos hablando en la era cristiana, a los que somos cristianos, a los que somos creídos en Cristo, no estamos diciendo nosotros que nosotros debemos ser justificados por obras. Creo que tienes que comprender un poquito, de verdad, de verdad. Yo te tengo respeto, llámame animalito como que me quieras llamar, a mí me da igual. Simplemente no te voy a llamar de despectivo, sino que vamos a callar a la gente con pruebas, no con ataques personales. Primeramente, cuando veas tú a Génesis capítulo 12, te lo voy a poner resumido. Primeramente, Dios llamó, ¿por qué? Por gracia. Ahora, tú me vas a tener que demostrar que lo que nosotros estamos enseñando y lo que nosotros estamos hablando a través de las escrituras es contradictorio, porque tú me vas a demostrar que hoy en día, aquí, quien buscó a Dios fue a Abraham, para que tú me digas que el parámetro y una de las bases, que es la acción de hoy en día, buscamos a Dios cuando sentimos esa necesidad. Ahora tú me vas a tener que demostrar de que Abraham buscó a Dios en Génesis capítulo 12 para que la compaginación de la gracia que en aquel tiempo existía sea la misma la de hoy en día. Número 2, cuando Abraham, mira qué interesante, Abraham, tú y yo vamos a estar relativamente de acuerdo que Abraham respondió con fe. Y Dios se lo imputa por justicia en Génesis capítulo 15, versículo 16. Después, Abraham claramente que obedeció. Por ejemplo, con la circuncisión. Ahora tú me vas a decir, pero es que la circuncisión es de la ley de Moisés. O sea,
¿qué hace la circuncisión? O sea que Moisés agarró la máquina del tiempo, se montó en el carro del viaje al futuro en el DeLorean y viajó casi más o menos como 230 años más hacia la época de Abraham. O sea, ya existían los DeLorean, entonces creo que solamente en tu mente. Y obviamente deja su tierra, que es una parte de la obediencia, y ofrece a Isaac y etcétera. Todo eso, todo eso. Y yo creo que tú me vas a tener que demostrar. Ahora, mira qué interesante. Yo te estoy mencionando, según lo que Levíticos capítulo 17, escrito por el mismo autor de Génesis, el mismo autor que es Moisés, escribe Génesis capítulo 17, versículo 11, que la sangre del sacrificio, lo que la sangre se hacía en el sacrificio, simbolizaba el pecado, merecía directamente que la redención. Y obviamente esa sangre simbolizaba la redención del Cordero. Y justamente la misma tipología. Ahora, tú me vas a tener que demostrar el por qué, Tiempo. gracias, solo termino mi idea, el por qué Abraham mató a ese Cordero, siguiendo el paralelismo. ¿Y por qué, si la ley de Moisés habla de la ley de Moisés en los sacrificios, por qué el sacrificio era visto en el tiempo de Abraham y también porque existía la circuncisión si era de Moisés? Adelante. Perfecto. Bueno, mira, levantó un muñeco de paja, ¿verdad? Porque yo... Pero no tartamudez. Amigo, déjame hablar, para eso. Micrófono. Va a apagar tu micrófono. Yo no te interrumpo, ¿eh? ¿Ves? Para que veas quién es el maleducado. Dice Pedro, dice que son como animales irracionales, ¿no? Entonces, está levantando un muñeco de paja. Es precisamente la gracia por la cual Dios busca al hombre. Yo nunca he dicho que el hombre busca a Dios. Romanos 3:9 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, ¿verdad? Ahora, Abraham fue justificado por la fe, ¿ves? Y todo el que era de fe era salvo por la fe. Todos los israelitas, me vas a tener que demostrar que todos los israelitas fueron salvos porque ofrecían sacrificio, ¿verdad? A ellos se les dio el mandamiento. A Abraham no se le dijo, tú harás expiación. ¿Por qué? ¿Por qué hacían expiación? Porque él moraba entre ellos. ¿Ves? Moraba entre ellos. Por eso se hacía expiación. Pero ninguno de los sacrificios les sirvió para ser perdonados soteriológicamente. ¿Ves? No fueron justificados. Porque iban tras una ley, iban sin fe. Tras ella sin fe, dice. Por eso quedaron postrados en el desierto. ¿Y les sirvieron los sacrificios? No les sirvieron de nada. ¿Ves? Así que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Preséntame a uno que por haber presentado sacrificios le fue contado por justicia delante de Dios. Nadie se justifica por las obras de la ley, amigo. Dice Romanos 3:19, dice, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ves? Así que lo que dijiste de Abraham, yo lo creo. Y eso fue mi primer argumento cuando estaba escribiendo abajo, cuando llegué, que por eso es gracia, porque es Dios el que busca al hombre, no el hombre busca a Dios. ¿Ves? Así que en eso estoy de acuerdo contigo. Pero lo demás, tú no puedes demostrar que alguien se haya y que Abraham haya hecho un sacrificio expiatorio. Muéstralo. Di que el texto dice que es expiación para Abraham cuando ya había sido justificado. Adelante, muéstralo. Ya terminé. Adelante. Tiempo. Nuevamente nuestro querido Mancho, nuevamente se va por la tangente. Yo le estoy diciendo a él que me explique la razón, porque obviamente escucha bien Mancho, si Abraham mató completamente y hubo derramamiento de sangre, entonces tú te estás saltando el parámetro de Levíticos capítulo 17, donde la sangre del cordero simboliza la redención, y eso representaba en la tipología del santuario. Ahora, tú me vas a tener que demostrar, cosa que ese parámetro y ese principio bíblico
Y ese principio bíblico que te estoy dando, esa derramación de sangre del cordero que mató a Abraham en lugar de Isaac, tú me vas a tener primeramente que demostrar que el cordero al matarlo no derramó la sangre. Y según lo que simboliza, según la escritura, no lo que según nosotros creemos, sino que según lo que la escritura menciona, la sangre del cordero cuando se mataba simbolizaba la redención completamente. Y eso era lo que creía el pueblo, completamente, porque creía el cordero era la tipología, era el tipo que representaba el antitipo que era Cristo. Entonces, si tú me dices que al matarlo, Abraham para crear aparte la adoración, porque obviamente aparte de eso también representa sobre la adoración, cosa que yo también lo creo. Pero ahora tú me vas a tener que demostrar que esa sangre que se derramó allí no simbolizó un acto expiatorio completamente y que no simbolizaba la expiación de Cristo. Desde esa premisa tú tienes que demostrarlo. Ahora tú me vas a decir, es que Abraham creyó en la fe. Nuevamente te repito, nuevamente te voy a repetir, en la era cristiana nosotros ya no hacemos sacrificios, porque ese sacrificio ya lo hizo Cristo. Y directamente el libro de Hebreos capítulo 10 menciona que ya no hay sangre de toros, porque ya una sangre específica y magnífica, que es la de Cristo Jesús, ya fue dada por nosotros y derramada en la cruz del Calvario. O sea, yo creo que, no sé si hablo chino, español, bueno, español hablo, no sé si estoy hablando chino, marcianés o no sé qué, pero que no creo que no me estoy dando a entender algo que es tan simple. Primeramente, ya te mencioné las bases. Número 1, Dios lo llamó por gracia. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Abraham creyó y a sus promesas, y obviamente en Génesis capítulo 15, versículo 15:6. Pero también Dios le contó esa fe por justicia, claramente. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo he debatido el concepto de la salvación por obras, por fe con los católicos, siempre se demuestra que lo que primero que a Abraham se le fue contada porque creyó, y luego Abraham hizo las obras que nosotros conocemos. Ahora, hay un parámetro que no tocaste y quiero que lo vuelvas a tocar. Si la circuncisión pertenece a la ley específicamente a la ley de Moisés, porque Abraham ejecuta y es el pionero en el primer ser que se circuncida. Tiempo. Adelante, quiero ver esa explicación. Perfecto. Adelante, Mancho. Gracias. Bueno, ahora, fíjense, me va a tener que contestar esto. ¿Con qué sacrificio fue expiado Abraham? ¿Con el sacrificio que se ofreció ahí en Génesis 22? ¿O con el sacrificio de Jesucristo? Él me lo va a tener que contestar eso. ¿Cómo fue expiado? ¿Verdad? Fueron expiados sus pecados de Abraham con el sacrificio que se ofreció en Génesis 22, ¿verdad? O con el sacrificio de Jesucristo. Ahí tiene un problema. Ahora, ¿Abraham se circuncidó para ser parte del pueblo de Israel? No, amigo. Romanos 4. No tartamudee. Amigo, apaga tu micrófono, por favor. Marrano. Dale, viejito. Ok, gracias, marrano. Ok, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la fe. Vamos a Romanos 4, a ver. Ahí va, Romanos 4. Vamos a ver qué dice. Porque estos se van mucho por la historia y por sus conceptos y por filosofías, pero la Biblia, no conocen Biblia, ¿eh? Vamos a ver qué dice Romanos 4. Dice, porque no por la ley, ¿verdad? La circuncisión era de la ley, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia que es de la fe. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anular a la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. A ver, acá, permítanme. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión?
No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Está totalmente refutado y devastado este amigo. ¿Ves? A ver, ¿cómo le fue contada por justicia? ¿Ah? ¿Estando circuncidado o incircunciso? Amigo, ustedes no conocen Biblia. Sigue siendo católico romano. ¿Ves? Por eso no te puedo llamar hermano, Josué. Lo siento. Y sí te respeto. Mira, te confundí hace rato con otro. Y cuando le dije, no me digan hermano, porque son puercos los dos. Me disculpo contigo. En ese Tiempo. aspecto. Bien, adelante. No te preocupes, Josué, gracias, nuevamente. Mira qué interesante. Abraham no se circuncidó. ¿Por qué razón dijiste Mancho de verdad? Mancho, de verdad, yo te tengo un respeto. Yo quiero, Es que no se circuncidó, ¿eh? yo quiero creer que, o sea, quiero creer que estoy hablando con una persona que tiene un estudio, wow, profundo. Demuéstrame el mancho que has usado en los debates, porque conmigo no lo has demostrado, de verdad. Te voy a ser sincero, no me has demostrado ese nivel intelectual que yo creo que tú tienes. Y yo creo que necesitas sacarlo, de verdad. Porque, por ejemplo, cuando tú vas al libro de Génesis capítulo 15, 16, Abraham creyó y le fue contada por justicia. Claramente nosotros decimos amén a eso. Pero tú citaste, no estamos hablando de la ley. Yo no estoy diciendo que la gente hoy tenga que guardar la ley de Moisés. Creo que estás partiendo de un muñeco de paja sobre mi persona y sobre lo que yo creo. Ahora, mira qué interesante. Justamente tú estabas analizando el libro de Hebreos capítulo 4. Romanos capítulo 4, pero vámonos al versículo 9 al 11. Dice de la siguiente forma: es pues bienaventurado solo para la circuncisión o también para la incircuncisión, porque decimos, a Abraham le fue contada la fe como justicia. Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahora el versículo 11 dice, y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia, de la fe, de cuando estaba. Mira qué interesante. ¿Qué dice el texto? Recibió la circuncisión como señal y como sello de la justicia, de la fe que estuvo estando aún incircunciso. Mira qué interesante. O sea, no le dio la justicia. Mira qué interesante. Eso significa que la circuncisión le dio la justicia. No significa que él se ganó el perdón por medio de la circuncisión. No fue la causa de su salvación. Fue una señal externa completamente. Eso es teología básica. Eso es teología básica. Creo que todo aquel que ha estudiado teología se lo sabe. O sea, creo que hasta un católico sabe muy bien definir ese concepto. Pero hay algo que interesante. El sacrificio, y nuevamente te vuelvo a mencionar el parámetro. Tú te estás saltando un parámetro. Yo quiero que tú me expliques, porque mi argumento es Abraham, aparte de que ofrecía sacrificios para adorar a Dios, completamente también el sacrificio que hizo el Cordero fue una expiación, porque representaba a Cristo. Y él ahí se derramó sangre. Y dice las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos que sin sangre no hay que remisión de pecados. Y esto incluía a la gente que creía en aquel tiempo que al momento de efectuar los sacrificios, todo lo que conllevaba la tipología de Cristo, si no había remisión de sangre, si no había sacrificios, no eran perdonados los pecados. Desde que se empezó a hacer los sacrificios hasta la era de Moisés, cuando se rectificó completamente. Y mira qué interesante. Entonces, tú me vas a tener que explicar por medio de el libro de Levítico, capítulo 17, que al no derramarse sangre, no simboliza una expiación. Y ese es el punto. Cosa que mi argumento es equitativo. Muchas para eso. Gracias. Eric, hermano, ¿quieres decir algo? Como él es el host del live. No, me está encantando porque esto no se toca, esto no lo tocan ni los católicos porque están reventados. Y ya que Josué está aquí y está Mancho, pues esto nos interesa muchísimo. Eso es lo que les pido, que por favor no se falten el respeto. De mi parte no. Okay. El micrófono, por favor, Mancho, te voy a poner tus 3 minutos. Adelante. Sí, Josué, no me contestaste cuál sacrificio expía el pecado de Abraham. Si el macho cabrío que estaba ahí, ¿verdad? O el de Jesucristo, ¿cuál de los dos? Porque tu afirmación fue, Josué, mira, no siempre que se derramaba sangre era para expiación de pecados. Había derramamiento de sangre, ¿verdad? Como sacrificios de paz también. ¿Comprendes? No era exclusivo para eso. Está ahí refutadito.
Tienes que demostrar porque esa es tu afirmación. Es tu afirmación. ¿Ok? Es tu afirmación. Tú ¿Me tienes puede que... proporcionar el texto, por favor? ¿De qué? De la afirmación que acabo de hacer. De la afirmación que acabas de hacer. No, es que es tu afirmación No, que no, tú dijiste. escúchame, perdón que lo interrumpe, pero usted me acaba de afirmar que la sangre siempre no solamente significaba redención y perdón, sino que también significaba paz. Claro, claro. Demuéstreme con la tipología del santuario que eso significaba paz. ¿Cómo? A ver. Ok. Voy a ponerte otra vez el tiempo porque Sí, interrumpió un momento. sí, no siempre era para expiar pecados. El derramamiento dice, por eso dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, ¿ves? Y también sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿ves? Así que no es exclusivo para eso. Pero es tu afirmación, Josué. Tú tienes que demostrar cuál de los dos sacrificios, si fue el del macho cabrío, que también el macho cabrío era para hacer expiación por todo el pueblo, ¿me entiendes? Que sí hay una tipología de Jesús, claro que sí, es una tipología, pero quiero que tú me demuestres que ese macho cabrío redimió del pecado a Abraham, ¿ok? Quiero que tú me lo demuestres porque esa es tu afirmación. Entonces ya no necesitaba a Cristo. Diría la palabra entonces, y no vio, Abraham no se alegró de ver mi día, ¿verdad? Entonces tú tienes que demostrarme cuál es el sacrificio que redime a Abraham. Y todo lo que dijiste atrás, pues yo lo creo. Génesis 15, es más, en Génesis 15 hizo otro sacrificio. ¿Ves? Entonces, ¿cuál fue el que le expió los pecados? ¿El de Génesis 15 o el de Génesis 22? Cuando partió tomó dos toros, dos ovejas y dos palominos, ¿verdad? Y no partió las aves, dice, y bueno, se durmió, ¿verdad? Y le dijo, ten por cierto que tu descendencia estará esclava en Egipto. ¿Era para expiación? ¿Verdad que no? Entonces tú tienes que demostrarme si fue el del cordero, el del carnero, en Génesis 22, si fue el de Génesis 15 o si fue el de Jesucristo. ¿Cuál de los tres? ¿Ah? Léelo, ahí está en Génesis 15. Creo que es el 11 por ahí. No recuerdo bien. Pero tú me vas a demostrar ahí, ¿verdad? Porque es tu afirmación, Josué, no es mi afirmación. Tú tienes que demostrarlo. Y en cuanto a Romanos 4, ahí solito te refutaste, ¿ves? Es una señal de la justicia que había tenido antes de ser circuncidado, ¿ves? No dice antes de hacer el sacrificio, no, sino antes de ser circuncidado ya había sido justificado, ¿comprendes? Entonces, adelante. Ok, no sé por qué no está mostrando el tiempo. Un momento, Josué. Ok, ahora sí. Adelante. Bien, vamos nuevamente a partir esto, vamos a nuevamente a partir este concepto. El texto que él está mencionando está en el libro de Génesis capítulo 15, pero también luego hace un parámetro. Él dice, ¿cuál de los dos? Una falacia de cherry picking, o sea, dos opciones subjetivas, o opción A o opción B. Y yo creo que en la Biblia no estamos en un diccionario, porque cuando tú ves directamente al... Mira qué interesante el panorama, el panorama del 15, capítulo 15 con el versículo capítulo 22. Justamente acá, en el versículo 22, tú encuentras a un carnero completamente, ¿ok? O a un ternero, un cabrito completamente, a un carnero. Entonces, justamente este carnero representaba la tipología de Cristo. Y tú hiciste una afirmación y tú acabas de decir, bueno, se representa paz, pero esto y lo otro, pero no hiciste una afirmación y por eso yo te interrumpí y te dije, dame la argumentación donde yo puedo encontrar eso de la Biblia. Entonces, a tu pregunta yo respondo a la de Génesis capítulo 22. ¿Por qué? Porque mira qué interesante, ese sacrificio. ¿Por qué Dios interviene
en el de Génesis capítulo 22 y no en el versículo 17, en el del capítulo 17. Mira qué interesante, qué curioso, ¿no? Entonces nosotros nuevamente partimos por un sesgo teológico realmente a lo que a nosotros nos conviene y no a lo que la Sagrada Escritura menciona. Ahora, a ver, espérame, voy a ir para acá, voy para acá. Aquí está más fácil. Mi Biblia, aquí tengo mi Biblia, acá, y te voy a leer este texto, acá está. Ahora, en Génesis capítulo 22 directamente vemos nosotros que es nuevamente digo, que fue por el de Génesis capítulo 22. Número 2, el sacrificio que Abraham hace es el cumplimiento en Cristo. Entonces era sobre lo que la redención de Cristo se iba a cumplir en el tiempo cuando Cristo vino. Y es por eso que Abraham directamente Jesucristo hace la mención de por cuanto Abraham que vio su día y se regocijó. Claramente porque Cristo sabía que lo que había hecho Abraham en el sacrificio representaba claramente a la obra redentora y futura que él iba a hacer. Y eso directamente en el libro de Romanos capítulo 3 lo menciona. Entonces, lastimosamente, creo que nuevamente nos volvemos a desapegar completamente de lo que es realmente sobre la teología sobre el pacto. Y justamente tengo vamos a ver. Aquí está, en Romanos capítulo... Tiempo. Ok, gracias. Mancho, ¿estás ahí? Sí. Mira, te voy a leer Génesis 15, mira. Aquí para que veas. Dice, le dijo en el 9, dice, tráeme una becerra de 3 años, ¿verdad? Y una cabra de 3 años. Y un carnero de 3 años. ¿A quién representaba el carnero? Entonces tendría que ser este carnero también, ¿verdad? No, es precisamente, tú acabas de decir que es una representación nada más. ¿Ves? Representación. Yo creo eso, es una tipología de Jesucristo. Pero no es ese el que le quita el pecado. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos, Hebreos 10, ¿verdad? Mira, vamos a ver. Hebreos 10. Aquí. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, este es en la ley, ¿verdad? Abraham no ofrecía cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Si Abraham hubiese sido justificado por este sacrificio en Génesis 15 o Génesis 22, entonces él ya no hubiese tenido necesidad. Permítame un poquito. Hubiese tenido necesidad, pues si hubiese sido limpio una vez, ya no tendría más necesidad, ¿verdad? Pero tuve la necesidad de Jesucristo. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían más ya conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cabríos, no pueden quitar los pecados. ¿De qué? De los machos cabríos. ¿Qué fue lo que ofreció allí en Génesis 22? Macho cabrío. No puede quitar los pecados. Hebreos 10. ¿Ok? Entonces, no fue ese. Y tú no me has contestado. ¿Cuál es el sacrificio que redime a Abraham? ¿Cuál es? ¿El del macho cabrío ese que se ofreció ahí? ¿O el de Jesucristo? De la persona de Jesucristo. ¿Cuál de los dos, Josué? No me has contestado, te la he preguntado 3 veces ya y no me has contestado esa pregunta. Adelante. Dame mi tiempo. ¿Tienes moderación, Crudita? Ok, ya va. Ya te voy a poner ahí, Crudita, de moderador. Bueno, vamos nuevamente. Miren qué interesante en la tipología. Y algo que Mancho me gusta que está aceptando es que él acepta sobre la tipología. Entonces está aceptando lo que nosotros creemos. Sin querer creyendo lo está aceptando. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, por ejemplo, en el parámetro de los 2 machos cabríos, tanto en el del capítulo 17 como en el capítulo 22 de Génesis, hay una revuelta. Recuerda que también en la tipología del santuario existían 2 machos cabríos. Mira qué interesante. Y justamente tú acabas de decirte que Cristo nunca representó un macho cabrío, justamente lo que la Biblia te refuta y te corrige. ¿Por qué? Porque en Levíticos capítulo 16, versículo del 15 al 16,
Levítico te menciona que el primer macho cabrío era ¿qué? Era ofrecido y sacrificado. Por lo tanto, la tipología, tú estás negando la Yo tipología no dije eso. de, tú estás negando la tipología en lo del sacrificio de Isaac, justamente todo aquel que era que es consideradamente, inclusive hasta tú y yo lo creemos, que eso era una prefiguración a la de Cristo, y por eso aparece ese macho cabrío. ¿Por qué? Porque ese macho cabrío era el significado del sacrificio expiatorio a futuro en, en, en Cristo. Entonces tú estás negando, yo creo que te falta un poquito de estudiar un poco el santuario. Tienes muy buen argumento, muy buen nivel de argumentación, pero te está faltando un poquito lo que es la sinceridad, porque el sacrificio del macho cabrío, el primer macho cabrío, representaba también a Cristo en el santuario. Ahora, justamente, y eso cuando tú vas al libro de Hebreos capítulo 9:28, las Sagradas Escrituras te mencionan directamente que el macho cabrío era ofrecido una vez al año, cosa que cumplía con el parámetro de Cristo. Y cuando tú atas eso en la teología pactual y lo pones con el sacrificio de Abraham y en Génesis capítulo 22, tiene una conexión teológica profunda. Y no puedes negar eso. ¿Por qué? Porque tal vez tu postura puede hacer lo que quieras, o sea, es lo que yo pienso o es como la Biblia dice. No, cuando tú estudias el concepto de la teología pactual a través de como nosotros lo estudiamos, entonces tú tienes que analizar lo siguiente. ¿Cuál de estos dos machos, ahora la pregunta te la devolvería a ti, cuál de estos dos machos cabríos era una prefiguración de Cristo? ¿La del capítulo 17 la del capítulo 15 o la del capítulo 22? ¿Con cuál de esos cumple el parámetro? ¿Mm? Yo creo que te voy a dar una pista. Representa el sacrificio, el cual iba a ser el sacrificio de la prefiguración de Cristo, representaba. ¿Por qué Dios lo interrumpió mediante el ángel de Jehová? ¿Por qué Dios lo interrumpió? ¿Mm? ¿Por qué no lo hizo con el capítulo 15? ¿Mm? Entonces, si tú me dices que no, echas por tierra todo el concepto todo el concepto de lo que representaba la tipología de Cristo. Si tú me digas que no, pero ahora tú me vas a tener que demostrar y tú me Tiempo, vas a tener, ahora, tiempo, ahora, escúchame bien, tiempo. solo termino. No, no, tiempo, So- tiempo, tiempo. solo quiero que, solo Tiempo. quiero que, solo déjame terminar. Quiero que me demuestres lo que te acaba de decir en que yo estoy errado. Punto por punto. Ok, gracias. Ahí va mi tiempo. Ahí va mi tiempo. Ok, me lo vuelves a poner en tus... El moderador tiene que ser parcial, tiene que ser neutro. Parcial. Sí. Ok. Bueno, Josué, me levantaste un muñeco de paja. Mira, yo combato, escúchame bien, yo combato el sacerdocio, ¿ok? Y para combatir el sacerdocio católico romano, tengo que estudiar Levítico. Levítico 16-17 dice, ¿verdad? Ahí se pone el macho cabrío, eran dos machos cabríos, uno para sacer y otro para hacer expiación en el altar, ¿ves? Yo no te estoy negando eso, tú me levantaste ese falso, ¿ves? Yo no niego la tipología. Tú me reconociste en tu argumentación anterior y dijiste, ah, bueno, por lo menos ya está reconociendo que es una tipología. Amigo, y después me levantas un falso, que yo no negué eso, ¿ves? Eso es ser deshonesto y tú me estás acusando de deshonesto, ¿ves? No hagas eso. Ahora, este macho cabrío de Génesis 16 y 9 y Génesis 22:5 representan a Jesús, ¿ok? Todos los sacrificios representan a Jesús, ¿me entiendes? Ahí está. El problema no es eso que sí representa. El problema es que tú dijiste que Abraham había sido, ¿verdad? Los pecados de Abraham que ese sacrificio es expiatorio. Por eso te pregunté y no me has contestado que cuál es el sacrificio que expía los pecados de Abraham. El pecado de Abraham fue el de Génesis 15, el de Génesis 22 o el de Jesucristo en la cruz. ¿Cuál? Josué, en todo lo demás estoy de acuerdo. No estamos alegando eso aquí. No me levantes muñeco de paja. Te pregunto, ¿cuál es el sacrificio que expía el pecado
de Abraham, porque Abraham creyó, te leí Romanos 4, ¿ves? Y te refutaste en Romanos 4, porque no por la ley fue dada, mira, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, ¿ves? Es un otro pacto con Israel, ¿ves? Él ya había sido justificado. Te lo vuelvo a leer, Romanos 4. A ver si me alcanza el tiempo. A ver cuánto. Oh, me quedan 37. Dice, es pues hasta bienaventurado. Bueno, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, eh, que sería heredero del mundo, sino por la fe, ¿verdad? Dice, por tanto, a ver, ¿dónde estoy? Ok, es pues, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Este pacto de la circuncisión se le dio a su pueblo. Adelante. Bien, vamos nuevamente. Nuevamente, yo creo que Mancho, de verdad, nuevamente con respeto, yo creo que esta vez, o sea, me estoy poniendo a lo que tú que estás tratando de poder demostrar, pero no lo has podido demostrar. Tú me preguntas, ¿cuál de los sacrificios, de los dos sacrificios? Yo te respondo el de Génesis capítulo 22. ¿Y por qué? Porque te doy una razón teológica básica, la teología, el concepto de la teología y en la tipología es algo que va a lo que va a pasar o lo que refleja al futuro completamente. En este caso, en este tipo, ¿cuál sería? En el sacrificio del capítulo 22, el sacrificio de Isaac. ¿Cuál es el tipo? El carnero. ¿A quién representa en el antitipo? Isaac. ¿A quién representa? ¿A quién? A Jesús en el sacrificio que se iba a hacer, pero no, en eso Dios lo interviene por mediante de su ángel y le dice, no, ahora Dios le provee un carnero para representar el sacrificio expiatorio a futuro. ¿De quién? De su hijo. Mira qué interesante. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva tú tienes creo que tienes esto. Tú tienes que preguntarte, y nuevamente te la vuelvo a preguntar, ¿a cuál de los dos sacrificios es apegado más el sacrificio? Número uno, el sacrificio de Génesis capítulo 15 o el del capítulo 22. ¿A cuál de las dos tipologías se representa al sacrificio expiatorio? Y claro que hubo expiación. ¿Por qué? Porque obviamente representamos nosotros que en Levíticos capítulo 17 o 11 la sangre simboliza redención, y justamente de un macho cabrío. Miren, interesante, tú me tienes que decir, no, Josué, esto no es así, eso no es así. Bueno, adelante, demuéstralo. Ahora, otro punto más interesante. Tú me estás diciendo que hace un momento, al mancho de hace un rato, me dijo, es que la circuncisión es ley de Moisés. Yo te estoy demostrando que la circuncisión es viniente y es pionera en Abraham. Por eso Abraham es nuestro padre en la fe. Y por eso el mismo Romanos capítulo 4, versículo del 9, más tratado en el versículo capítulo 11, dice que recibió la circuncisión como señal y como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 3:31 te dice que la circuncisión y la incircuncisión nada es, sino que es en la fe el guardar la ley de Dios completamente. Mira qué interesante. Entonces, esto se complementa con la teología y con la tipología que Abraham enseña. Dice, se refutó. No me estoy refutando. Yo estoy argumentando y estoy dando los argumentos que, te la pongo fácil, para que tú los puedas refutar. Pero adelante, yo quiero que me demuestres ese punto donde, al momento que, ya te sabes, ¿cuál de los dos representa? Ok, escucharon ahí, escucharon y está grabado, quedó grabado. Él dijo que fue el del macho cabrío el que expió los pecados de Abraham. Entonces Abraham ya no necesitaba a Cristo. Escucharon eso, ¿eh? Ya no necesitó a Cristo. Porque si fueron expiados sus pecados, ¿qué dice Hebreo? Dice, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecados.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pueden quitar los pecados. Por lo cual dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrendas y holocaustos no quisiste más. Amigo, apaga tu micrófono, por favor. Yo creo que es que, mira, ustedes tienen una maña, ¿verdad? Los que estudian filosofías y libros estúpidos, de decirle a la gente, yo creo que tienes un problema de entendimiento, no se te pega nada. Tienen esa tendencia a querer humillar a la gente. Claro, es que porque siempre es así, con todos estos que se van con libros fuera de la Biblia. Entonces, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, nunca pueden quitar los pecados, ¿verdad? Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y la ofrenda por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del macho cabrío que se ofreció en Génesis 22. No, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Y tú dijiste que él fue expiado por la ofrenda del macho cabrío. Eso es una locura, amigo. Tú dijiste eso y está grabado. Entonces no necesito de Jesús. ¿Ves? Tengan cuidado. Yo hasta ahí la dejo. Ya es inútil. No, ya dijo lo que tenía que decir. Que fue expiado por el macho cabrío. Esa es una gran locura lo que acabas de decir, Josué. La tipología yo no la niego, no niego la tipología, que todo representaba a Jesús, el candelabro, las tablas, el arca, los toros. Amigo, apaga tu micrófono, ¿no tienes educación? ¿No te enseñó tu madre educación? ¿Verdad que no? Gracias. Todo lo que estaba en el arca. Amigo, apaga tu micrófono. ¿Me pones otro minuto, por favor? Porque no me deja terminar. Gracias. Claro, todo representaba a Jesús. El arca, el santuario, el candelabro, la mesa, todo. La ley, todo representaba a Jesús. Yo no estoy negando nada. Todo era sombra de lo que había de venir. Es Jesucristo. ¿Ves? Así que yo no niego la tipología, pero tú sí negaste el sacrificio de Jesucristo que es expiado para todos, aún hasta la sangre de Abel. Hasta Abel. ¿Comprendes? Él es salvo por el sacrificio de Jesucristo. Ninguno se justifica por ningún animal. ¿Comprendes? Adelante. 4. Perdón, ¿me escuchan? Me gustaría, me gustaría que se hicieran preguntas puntuales porque hay preguntas que no se han respondido. Y me gustaría pues que se hagan preguntas puntuales para que se responda, ¿verdad? Lo que se ha argumentado. Yo creo que ya estuvo, hermano, hasta aquí, porque ella respondió algo que yo quería que respondiera, ¿ves? Entonces ya déjenlo, no sé, todo el tiempo que quiera, yo ya no voy a participar. Yo sé que dame mis 4 minutos ya para culminar. Yo sé que Mancho no. Dale, aunque no sé, aunque sea, dale 3 minutos, no te preocupes, dale, no te preocupes. Entiendo de que Mancho no aguantaste la presión de lo que te estoy aguantando y por eso decidiste mejor renunciar. Y nuevamente te dejo la evidencia clara de la deshonestidad intelectual tuya y el levantar falso testimonio. Yo no dije que el macho cabrío lo hizo todo. Creo que tú no entendiste desde que todo esto era una tipología de Cristo. Y nuevamente te voy a dar una educada. Cuando tú lees en Génesis capítulo 22, 8, Abraham dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, claramente, y te estoy dando la cita. Mira qué interesante, cosa que no lo hizo con el libro de Génesis capítulo 15. ¿Y por qué cuando, por ejemplo, de la misma en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29, Juan el Bautista dice, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo?
Mira qué interesante. Y qué interesante que en Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19, del 17 al 19, utiliza una palabrita tan sencilla. Yo porque he visto utilizando argumentos, tú dices filosofía de hueco y libros. Tú cuando debates tratas de utilizar gramática. Y o sea que cuando te haces gramática, o sea, te soy sincero, yo como gramatólogo que tengo años de estudiar el griego, te respeto, pero no digo nada, y mejor me lo reservo. Entonces, en el capítulo 16, Abraham afirma lo siguiente, en sentido figurado, y utiliza la palabra griega para brother. Entonces, mira qué interesante, al utilizar esto se habla de una figura completamente. Entonces, ¿por qué el cumplimiento de Génesis capítulo 22 es en Cristo? ¿Y por qué ese sacrificio que se da es el cumplimiento en el sacrificio de Cristo? Es lo que estoy tratando de decir, es lo que la teología pactual enseña. No enseña nada de lo contrario. Y la teología pactual enseña que nosotros somos justificados por fe en la nueva dispensación de la gracia. Cosa que creo que Mancho no ha puesto atención, no lo ha podido discernir. No, yo no entiendo, yo me estoy explicando de una forma tan sencilla. Y obviamente, por ejemplo, el sustituto, mira qué interesante. ¿Quién es el que muere? En Génesis capítulo 22 es el carnero. Cosa que se cumple en quién? En Cristo. En Isaías capítulo 53, capítulo del 4 al 6, estamos hablando sobre una teología pactual, un acto del amor y de la gracia que existía desde antes, completamente, pero no era la misma gracia que hoy nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque obviamente anteriormente te exigía sacrificios, obviamente para poder expiar los pecados del pueblo. Si no, no lo hubiese hecho no lo hubiese hecho cada anualmente el Yom Kippur y los sacerdotes, completamente, y el pueblo hubiese pasado factura y se hubiera desaparecido completamente. Fácil, Mancho. Es fácil. Ok, José, aquí hay una interrogancia. ¿Quieres, El carnero que... ¿Quieres debatir conmigo? ¿Quieres que sigamos la dilación del debate? Yo tengo gusto, porque me imagino que el moderador ya no pregunta cuando se cierra un debate. No, no, soy yo el anfitrión, que tengo una... Perdón, hermano, perdón. Que sí, que tengo ahí una pregunta. Ujú. El carnero que se le proveyó a Abraham, este carnero, ¿para qué fue desvivido? ¿Para expiación de los pecados de Abraham? ¿O por qué razón fue desvivido este carnero? O sea, ¿a quién? O sea, mi pregunta es, ¿qué expiación estaba haciendo Abraham de pecados al desvivir ese carnero que se le fue proveído? Ok. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú ves la expiación cuál es el acto, primeramente, era el sustituto, tiene que partirse de la sustitución, porque el carnero que se menciona en Génesis capítulo 22 viene a sustituir a Isaac, el cual iba a ser sacrificado. Entonces, mira qué interesante. Entonces, la expiación fue directamente en los pecados de Abraham hacia el cumplimiento en Cristo. Y se derramó sangre. Y eso simbolizaba la redención. Y es por eso que ese cumplimiento y ese perdón, por eso ese perdón es dado en Cristo completamente. Nunca he dicho yo lo contrario. Nunca yo he dicho lo contrario. Y es cuando Abraham sacrifica ese cordero, ok, lo sacrifica como representante que era de Cristo, y la continuidad del derramamiento hasta el cumplimiento en Cristo. ¿Ok? Entonces, lo que Abraham creyó era que ese cordero representaba el sacrificio expiatorio, y por eso Abraham, cada vez que se lee directamente los textos, que cuando a Abraham se le contó su justicia, fue cuando él creyó en lo que Dios le dijo, en lo que Dios cada momento que estuvo presente mientras Abraham estuvo vivo, inclusive en cuando Abraham hacía los sacrificios, Dios estuvo allí y cada sacrificio representaba a Cristo completamente. Entonces, el perdonar completamente de pecados no dependió del macho cabrío, como dice Mancho que yo estaba diciendo, sino que ese macho cabrío era una tipología futura en Cristo, que se iba a cumplir en Cristo, y por eso dice Cristo en Juan 8, capítulo 58, que Abraham se regocijó
Y aunque Abraham no vio ese día literalmente, no vio a Cristo ahí literalmente, pero cuando él supo que ese cordero iba a representar en el futuro lo que Cristo iba a hacer, se regocijó, porque él sabía que creyó en Dios su Salvador en el Antiguo Testamento, creyó en Dios como su Salvador, pero sabía de antemano que ese sacrificio iba a representar al Hijo de Dios. Si no hubiese sido así, entonces Abraham no se le hubiese no se le hubiese en ese momento, no se le hubiese quitado el impulso o la voluntad de él de entregar a su hijo, porque claramente nosotros vemos que Isaac iba a ser como, según él, como un representar el dar a su hijo único. ¿Ok? Que iba a pasar algo especial, no, sino que era una prueba que Dios le estaba poniendo a Abraham para ver hasta dónde estaba su lealtad. Y es por eso que Dios le da ese cordero a Abraham y le da la provisión completamente a él. ¿Para qué? Para que el sacrificio del cordero futuro, que era Cristo, se iba a cumplir, y ese día, cuando Cristo lo hizo, y Cristo ya lo sabía porque obviamente es Dios desde la eternidad, y es Dios omnisciente, al igual que el Padre, y es por eso que él recalcó que Abraham vio su día y se regocijó. Es sencillo. No, Ok, no es ok, entonces, lo que estoy viendo aquí yo, que el sacrificio que iba a hacer Abraham con su hijo no fue necesario, ya que lo que Dios vio en su corazón era la fe que había en él, ¿verdad? fue la fe. Entonces no fue necesidad ni de desvivir a su hijo, ni tampoco utilizar el carnero para expiación por ningún pecado de ninguno de los dos. Es decir, que la obediencia de Abraham, la fe, fue suficiente para demostrar de que es en la fe en Jesucristo que nosotros tenemos redención y Correcto, tenemos la vida eterna. Entonces, correcto, esto enlaza la misma fe que es por gracia hoy día, que es por gracia, ¿verdad? Que somos salvos en Cristo Jesús. Eso era lo que estábamos hablando, que esta gracia que tenemos hoy enlaza con Abraham perfectamente bien. Por eso es que nosotros hablábamos de que Abraham, ¿verdad? Abraham tiene un lazo con Cristo, ¿verdad? No que Abraham siguió a Cristo y anduvo con Cristo y le llamaron cristiano porque andaba con Cristo, sino porque Abraham es el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe, y que por la fe de Abraham, ¿verdad? Fue justificado, fue correcto, justificado. Y por la fe en Cristo Jesús, como Abraham fue justificado, nosotros también somos justificados en esa misma fe. No es por correcto, la obra de Abraham, porque Abraham no realizó la obra que iba a hacer. Entonces, plenamente por la fe en Cristo Jesús. correcto, ¿Cierto? correcto, pero sin antes olvidar la obediencia. Porque de qué nos sirve nosotros tener fe, obviamente hasta el mismo apóstol Santiago dice, bueno, No, hasta los pero, demonios creen y no obedecen, claramente, entonces no, nosotros pero, tenemos que, no, no, pero, no, pero los que tienen fe son obedientes, ¿no? claro que sí, pero la Claro, obediencia, tú no, entonces la pero obediencia no viene, o sea, la fe no viene de la obediencia, sino que por la obediencia, por la fe es que somos obedientes. es el producto completamente, es el producto. Entonces, siempre nosotros, desde que lo que Alejo estaba hablando, es lo que Alejo trataba de decir. No podemos nosotros separar que nosotros solo somos obedientes, podemos creer en Cristo, solo podemos creer, porque obviamente tú ves que Abraham dice, por cuanto creyó, y el mismo texto de Génesis capítulo 26 dice, por cuanto Abraham creyó y obedeció. En unas versiones dice oyó mi voz, en otras versiones dice y obedeció. Entonces que están apegadas a las dos versiones del original hebreo. Entonces, sí. Entonces, tú crees, amén, todos creemos y obedecemos, que es el acto, es lo que nace de lo que tú por fe crees en Cristo como tu Salvador, y obviamente por ese amor que tú le tienes a tu Dios y a mi Dios, que es el mismo Dios de nosotros. Esa fe y esa obediencia por amor, tú le obedeces. No es como, por ejemplo, como Mancho nos nos dice que somos católicos, no, porque por ejemplo yo nunca voy a enseñarle a una persona cristiana evangélica o alguna de las iglesias evangélicas o reformadas, ustedes tienen que primeramente salvarse solo por obras. Jamás. Las obras
que la Biblia enseña y las obras que Abraham menciona son muy diferentes a lo que la Iglesia Católica enseña completamente. Nosotros Ok, seguimos el... Dale, dale. pero Josué, pero ahí mismo, dice ahí mismo, Ujú. ¿verdad? En Romanos, que Abraham fue justificado por la fe. Y Claro, Abraham tenía de qué gloriarse por las obras, por la obediencia, y no lo claro, hizo. claro, no Entonces, lo hizo. ahora, ¿cómo puedo decir yo que tengo fe, verdad? ¿Cómo puedo decir yo? Ok, yo tengo fe, pero tengo que cumplir, tengo que obedecer, tengo que hacer esto, independientemente está el tengo, ¿verdad? El tengo. Ahí Ujú. dice que Abraham tenía de qué gloriarse, o sea, tenía obras y no para con Dios. Entonces, si dice que esas obras que Abraham hizo no era para justificarse con Dios, ¿verdad? No era para eso. Entonces, lo que Abraham hizo, no lo hizo para justificarse ante Dios, sino que Mm-mm. lo hizo porque era Amaba a obediente, Dios, ¿no? amaba a Dios. Claro. Entonces, ahora nosotros, ¿en qué consiste la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Obedecer los mandamientos que Cristo dejó. El apóstol Juan, y justamente Ujú. el apóstol Juan en sus primeras cartas, en Juan primera Juan capítulo 5, versículo del 3 al 2 dice, por cuanto dice los que dicen que nosotros somos seguidores de él y no imitamos a lo que como Cristo anduvo, por el tales somos mentirosos. Entonces, por ejemplo, Cristo, imagínate, Cristo hizo grandes obras y él tenía de, miren, yo hice, no, jamás, pero él siempre demostró la obediencia completamente a Dios. ¿Por qué? Porque él amaba al Padre, porque él amaba al Padre. Y de la misma forma, nosotros tenemos que al momento de decir, Señor, yo decido seguirte completamente, Señor, yo decido estar al servicio de tuyo, no voy a hacer obras, como por eso el apóstol Pablo dice, no para que los que digan, oh, miren, yo predico, yo di tanto, di esto, di lo otro, hermanos, miren, yo me estoy ganando la salvación, como los católicos enseñan. No, absolutamente. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos poniendo nuestro yo primero antes que lo que Cristo hace en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, nosotros le obedecemos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el mismo Pablo en Gálatas capítulo 5, uno de los frutos que es frutos, por eso de lo que tu fe da, de lo que tu fe nace. Esos frutos, uno de esos es el amor, completamente. Y el cumplimiento en la obediencia a Dios y a sus mandamientos, estamos hablando de los mandamientos de Cristo, es porque por gloriarse, no, es porque tú le amas a Dios, porque tú le amas. Entonces, cuando tú le amas a Dios, cuando tú le das ese amor a Dios, entonces esa obediencia nace genuinamente, nace de ti. ¿Por qué? Porque estás amando a Dios y lo estás amando con tu alma, con tu corazón, con toda tu mente. Entonces es muy distinto a lo que, bueno, a la contraparte del cristianismo enseña que todo tiene que ser por obras, cosa que nosotros jamás en la teología pactual nosotros enseñaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo contra Cristo. Y nosotros nos dicen, si a nosotros nos dicen, tú eres salvo por gracia, amén. Pero tampoco no puedo decir de que yo solo soy salvo por gracia, digo por fe. Ok, por fe, yo creo en Dios. O sea, todo el apóstol Santiago dice, hasta los demonios también dicen que creen en Dios, pero no le obedecen. Entonces, no obedecer no significa tener obras. Te agradezco. Ok, ¿qué dice el apóstol Santiago con respecto? Yo me gustaría que me... ¿Y cree? ¿Y obedece? Pero la pregunta es, ¿obedece o no? Vamos a leer Santiago capítulo 2 2:19. y 2:19. vamos a leer él y vamos a ir con cruda. Vamos a ver cruda. Me llama Dale, pero vamos a ver. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ajá, bien crees. Y los demonios también le creen y tiemblan. Ujú.
No, no dice eso, no dice eso. Versión textual. No digas que no, que son cosas, palabras añadidas de mí. Versión Biblia textual. Una de las versiones más fuertes y apegadas al original. Ujú. Claro que sí. Por ejemplo, cuando tú dices tiemblan, cuando tú dices, pongámosle ese temblor viene del temor. ¿El temer a Dios significa que tú le tienes que tener miedo o es porque tú no le obedeces? ¿En qué contexto está hablando Santiago? Dice, ¿crees que Dios es uno? Lo que creen es que Dios es uno. Ahí dice, ¿crees Ah, que Dios es uno? Bien haces, claro que sí. también los demonios creen Ok, que Dios es creen. uno. Ok, Que Dios creen. es Ahora, uno. la pregunta Que es, Dios es uno, ¿no? la pregunta es, si los demonios creen que Dios es uno, creen, pero ahora la pregunta es, ¿los demonios obedecen a Dios actualmente? Pero ahí no está diciendo eso, amigo. Pero Está obedecen sí diciendo, o no. ¿Obedecen sí o no? no, no obedecen. No obedecen. Ahora, Ok, ¿qué tiene que ver eso con el y la texto? fe, ¿Pero qué tiene que ver ahora, con el texto? No tiene, no tiene que, no, tiene no que, tiene que ver. tiene La que ver pregunta que mucho, está Mancho. haciendo, la Tiene que pregunta que ver está, mucho. la Tiene, pregunta que está haciendo Santiago es, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los claro, y demonios los creen. ¿Qué es lo que demonios creen creen, los demonios? ¿Qué es lo creen que en creen los Dios. demonios? Creen en No, Dios. no dice que creen no, No creen en Dios. No creen en Dios, entonces. no No creen. dice, no, porque no No creen. necesitan fe, No ellos lo creen. conocen, no No creen en creen. Dios, no creen en No creen. Dios, Ok, vamos a ver. no, porque Ok, ellos lo vamos a. conocen, amigo, lo conocen, ellos no necesitan tener Ok. fe, O ellos sea que lo los demonios. conocen, no Ok. creen en Dios. Ok, entonces explícame, Si por creyera, ejemplo. A por ver. eso dice, cree que Dios es uno, A ver, a uno. ver, a ver, vamos, le voy a Ellos hacer no una necesitan, le voy ellos a no hacer una necesitan preguntita. fe. Ok, le voy a No, hacer no, una, no, no, está bien arruinado. mire, bueno, no, ok, ok, la pregunta va para ti, cruda, la pregunta va para ti. Aquí, yo creo, va a ser muy sencilla. Según tú, el concepto, ¿desde qué concepto teológico el apóstol Santiago está diciendo? Te leo las palabras para que digas que yo no lo estoy. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? En ese creer, ¿en qué contexto lo está hablando el apóstol Pablo? ¿Tú crees que Dios, tú, cre, tú crees que es Dios? Ok, la pregunta es, ese creer, tú dices, es creer. El texto dice, tú crees que Dios es uno. Ahora, el apóstol Santiago, ¿en qué contexto teológico o soterológico o como tú quieras verlo desde cualquier punto teológico, dime, ¿en qué contexto el apóstol Santiago le está hablando? En este caso a la carta, en este caso a nosotros, ¿en qué contexto? Qué vuelta le da este amigo, ¿no? Wow. Adelante, adelante. ¿Cuál otra cosa? ¿Cuál otra cosa? ¿Cuál otra cosa? ¿Cuál otra cosa? Ok, si estás grabando, si estás grabando, no, dime, Espérense. La afirmación que hizo Josué es que los demonios creían en Dios y no por eso eran salvos. Es que El, mira, el, el, ellos versi- tienen el conocimiento. versículo, sí, el versículo dice que los demonios creen que Dios es uno. adelante. Entonces, No, no dicen que creen en Dios. O sea, yo, no yo, es lo que dice el versículo. yo quiero que ustedes tres me expliquen en qué contexto el apóstol Santiago está hablando desde un punto teológico creer, porque está relacionado, Está diciendo que creen en él, amigo. Tú le agregaste, no dice ok, creen en ok, Dios. Tú le agregas ok, eso. ok, te la pongo más fácil, te la pongo No, más fácil, te a la ver, pongo más fácil, mira, te la voy a poner, rectifícate. te la voy Amigo, a no seas poner, deshonesto, no seas te deshonesto. voy a, Tú le po- estás agregando al texto. te la Le voy a estás poner más, agregando, Mancho, le estás agregando al texto. Rectifícate. Eso es la lo que me pregunta, cae gordo a ok, mí. Eso es lo que me cae ok, gordo. De una persona que miente y le agrega la palabra y no se rectifica. Mientes, estás mintiendo. Eso ok, no dice el texto. ok, ok, si el texto Pero no habla, ahora, no, rectifícate. voy a seguir firme en mi postura. Ah, ¿tú crees que ahí dice lo que dijiste? ¿Eh? ¿Que creen en Adelante, Dios? adelante. ¿Qué versículo es? ¿Qué ¿Crees versículo que es 2:19, Santiago 2:19? 2.19.
19.